El amanecer en Puebla parecía tranquilo, pero dentro de la pequeña casa de los Castañeda el día ya había comenzado con una tormenta. La luz tenue se filtraba por las cortinas mal cerradas, iluminando una cocina que más parecía un campo de batalla. En la estufa, una sartén con huevos revueltos se enfriaba sin que nadie la mirara. Un biberón caído goteaba sobre la mesa. Y el llanto de una bebé rompía el silencio de la mañana con una fuerza que hacía eco en cada rincón. Mariana Castañeda movía el cuerpo como si fuera un engranaje que no podía detenerse. En un brazo sostenía a Sofía, su hija de 9 meses, que lloraba desconsolada con el rostro rojo y las manos agitadas. Con la otra mano intentaba recoger del suelo los pedazos de una taza rota. A unos metros, Matías, de 3 años, pataleaba en el piso porque sus calcetines no combinaban, mientras Diego, el mayor, golpeaba con la cuchara sobre la mesa exigiendo otro plato de cereal. «Mamá, más leche», gritó Diego, con ese tono caprichoso que solo los niños pequeños dominan. «En un momento, mi amor», murmuró ella, tratando de mantener la calma mientras su respiración se aceleraba. El reloj en la pared apenas marcaba las 7:30. Pero Mariana ya sentía que llevaba una jornada entera encima. Tenía el cabello recogido en un moño improvisado, el rostro pálido por el cansancio y la camiseta manchada con restos de leche. En la mesa había migas, pañales, un chupón perdido entre juguetes y una pila de platos que no alcanzó a lavar la noche anterior. Detrás de la puerta del dormitorio principal, Rodrigo Castañeda permanecía inmóvil. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesita de noche lo molestó apenas un instante, con un gesto automático. Deslizó el dedo para silenciarlo y se cubrió la cabeza con la almohada. El ruido del llanto, los gritos y el desorden más allá de esa puerta no parecían pertenecerle. Mariana lo miró desde la cocina con una mezcla de rabia y resignación. Sabía que él fingía dormir, que esperaba que todo el caos se apagara por sí solo. Como si los hijos se alimentaran del aire y las lágrimas de su madre fueran un ruido más del amanecer. El vapor de la tetera silbó con furia, y ella la apartó del fuego justo antes de que el agua se derramara. Sofía seguía llorando, Matías tiró su vaso de leche. Y Diego empezó a discutir porque no encontraba su mochila. Mariana los atendía a todos al mismo tiempo, girando entre el fuego, la cuna y el fregadero como una sombra cansada que apenas lograba respirar. Miró el reloj otra vez. Aún faltaba 1 hora para salir a dejar a Diego en el jardín infantil y pasar luego al supermercado. Se pasó la mano por el rostro, intentando contener el temblor que le subía desde el pecho. «Solo un día más», se dijo en silencio. Una frase que se repetía cada mañana, casi como una oración. En el dormitorio, Rodrigo finalmente se incorporó, bostezando. Tomó el celular. Revisó sus mensajes y se estiró sin prisa. Al oír el llanto de Sofía, frunció el ceño, fastidiado. «¿Puedes callarla un poco?», murmuró desde la puerta, sin siquiera mirar a su hija. Mariana se giró despacio, con los ojos enrojecidos. No respondió. Siguió meciendo a la bebé, moviéndose entre los restos del desayuno y la fatiga que ya la doblaba. En ese instante, entendió que su jornada apenas comenzaba y que, al otro lado de esa puerta, no había un compañero, sino un espectador indiferente. El sol de Puebla caía vertical cuando Mariana empujó la carriola con Sofía y con la otra mano dirigió el carrito de supermercado hacia la entrada automática. El aire caliente del estacionamiento le quemaba los hombros. Al cruzar el umbral y sentir el golpe de aire acondicionado, respiró hondo, como si ese soplo frío pudiera ordenar por un momento el desorden dentro de su pecho. Diego caminaba a su lado, serio, mirando los anuncios de colores. Matías avanzaba a saltitos, con los cordones desatados y la curiosidad encendida en cada pasillo. Mariana tomó una libreta doblada en 4. Había anotado lo esencial: leche, pan, huevos, pañales, fórmula, arroz, frijoles, aceite, pollo si había oferta, verduras para la semana y, si el total lo permitía, un paquete pequeño de galletas para los niños. Empujó el carrito despacio, calculando cada giro. En el área de lácteos, comparó etiquetas y tamaños. Eligió la presentación más económica, revisó el precio en el estante y lo apuntó con lápiz. Luego, en pañales,
Bajó la mirada al estante más bajo, donde la marca genérica a veces quedaba olvidada. Hizo cuentas en el celular, mordiendo el labio, y colocó el paquete en el carrito con cuidado, como si el plástico pudiera romperse con el peso de su decisión. ¿Puedo llevar estas?, preguntó Diego, mostrando un cereal con una caricatura que sonreía exageradamente. Mariana buscó la misma categoría una balda más abajo, encontró la versión económica y la puso en su lugar. Estas saben igual, dijo con una sonrisa cansada. Diego asintió, algo decepcionado, pero no protestó. Matías estiró la mano hacia unas gomitas. Mariana lo distrajo con una manzana brillante. ¿Ves esta? Es para campeones, susurró, y él sonrió. Orgulloso. Pasillo tras pasillo, el carrito fue llenándose de lo justo. En carnicería, encontró un letrero de oferta, muslos de pollo a buen precio. Pidió 1,5 kilos, pensando en un caldo que rindiera 2 días. En verduras, eligió jitomates firmes, cebollas pequeñas y zanahorias, midiendo el peso con la palma antes de ponerlas en la báscula. Todo era un equilibrio exacto entre necesidad y posibilidad. Al llegar a cajas, Mariana acomodó los artículos por categoría para facilitar el cobro. Matías se sentó en la base del carrito. Diego se aferró al borde, mirando la banda que avanzaba. Sofía, en la carriola, chupaba el chupón a intervalos, inquieta. La cajera saludó con una cortesía medida. El pitido del escáner marcó un ritmo que, a Mariana, le pareció un reloj en cuenta regresiva. ¿Tarjeta o efectivo?, preguntó la cajera, sin levantar mucho la vista. Tarjeta, por favor, respondió Mariana, extendiéndola. Deslizó. Pitido. Mensaje en la pantalla. Transacción rechazada. Un calor repentino le subió por el cuello. Probó otra vez. Rechazada. Sintió la mirada de alguien detrás. Un suspiro impaciente. Sofía comenzó a llorar con un quejido cortito. Creciente. Mariana se disculpó en voz baja con la cajera y pidió intentarlo de nuevo, como si la máquina pudiera cambiar de idea por compasión. Tercer intento. Rechazada. ¿Tiene otra forma de pago?, preguntó la cajera, ahora con un tono más lento, casi rutinario, pero cargado de ese cansancio que suena a distancia. Mariana abrió su cartera, unas monedas, un par de billetes arrugados que no llegaban ni a 200 pesos. No alcanzaba. La fila detrás se alargó. Una mujer murmuró algo al oído de su acompañante. Un señor miró el reloj con exageración. Un momento, por favor, dijo Mariana, y sacó el teléfono. Tecleó su NIP con manos que temblaban y abrió la app del banco. El número apareció, implacable, azul sobre blanco, $147 MXN. Trató de tragar, pero la boca se le secó. Bajó al historial de movimientos. La lista se actualizó con un desliz del dedo. Allí estaba la línea que no quería encontrar. Transferencia SPI $84,960.00 MXN destinatario, Ernestina Castañeda. La fecha, la hora, todo a plena madrugada. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Las luces frías del supermercado le zumbaban en las sienes. Sofía lloró más fuerte. Matías, confundido, tiró de su blusa. Diego la miró con una pregunta que no se atrevía a soltar. Mariana parpadeó, intentando enfocar. Inspiró hondo. Lo siento, dijo, y su voz salió apenas como un hilo. Voy a regresar algunas cosas. Con movimientos mecánicos. Empezó a retirar productos de la banda. Primero el paquete de galletas pequeñas que Diego había mirado con ilusión, luego el cereal económico, después los pañales, la fórmula. El aceite, la carne. La cajera pasó códigos en reversa para anular. El sonido del escáner, ahora, parecía un juicio. Una joven en la fila apretó los labios. Como si sintiera vergüenza ajena, un hombre mayor negó con la cabeza, sin ocultar el gesto. Nadie dijo nada, pero las miradas pesaban. «Mamá, ¿por qué ya no?», preguntó Diego. Apenas audible. Mariana quiso sonreír. No pudo. Le acarició el cabello. «Hoy no, mi amor. Mañana vemos», susurró. Devolvió la última bolsa de verduras a la caja, y el carrito.
que había llegado lleno de pequeñas victorias, regresó casi vacío, con un par de manzanas sueltas rodando la rejilla. Sofía, agotada de llorar, se quedó en un sollozo intermitente. Matías, sin entender, apretó la manzana que le habían prometido como trofeo de campeón. La cajera asintió con una amabilidad de oficio y evitó encontrarle los ojos. Mariana empujó el carrito lejos de la caja y, en un rincón junto a las máquinas de agua purificada, apoyó la frente en el manubrio por unos segundos. El aire frío ya no refrescaba, dolía. $147. Esa cifra empezó a repetirse en su cabeza como un martillazo. Cerró la app. Guardó el teléfono. Miró a sus hijos. No podía llorar allí. Cruzó la salida con el carrito liviano, empujando también la carriola de Sofía. El golpe del calor al abrirse las puertas fue como un recordatorio de que el mundo no se detenía por su vergüenza. En el estacionamiento. El asfalto vibraba de luz, el metal de los coches ardía al tacto. Subió a los niños al auto con movimientos precisos, sin una palabra de más. Abrochó cada cinturón. Secó con el dorso de la mano una lágrima que se le escapó sin permiso y cerró la cajuela vacía. Al sentarse frente al volante, dejó las manos en el aro por un instante, inmóvil. Entonces, lo reconoció con una claridad que la atravesó. No era un error del banco, no era un malentendido. Había sido deliberado. Alguien había decidido que sus hijos no comieran hoy. Tragó saliva, encendió el motor y salió del estacionamiento sin mirar atrás, con la vista fija en la línea temblorosa del horizonte. Por dentro, algo se desmoronó en silencio, y al mismo tiempo, en ese espacio roto, una chispa mínima, frágil, terca, empezó a encenderse. El trayecto de regreso fue silencioso. El aire dentro del coche estaba tan espeso como el calor del mediodía que golpeaba los techos de lámina en las calles de Puebla. Diego y Matías discutían en voz baja por un juguete, Sofía dormía en la carriola, y Mariana conducía con las manos rígidas sobre el volante. En su mente se repetían las imágenes del supermercado, la pantalla marcando transacción rechazada, las miradas, la voz del cajero pidiéndole otra forma de pago. Cada pensamiento la golpeaba con la misma fuerza. Al llegar a casa, estacionó frente al portón, respiró hondo y apagó el motor. El silencio posterior fue ensordecedor. Bajó a los niños, los acomodó con cuidado y los dejó jugando en la sala, encendiendo la televisión para distraerlos. Luego, con un gesto automático, tomó su teléfono y buscó el número de Rodrigo. Tenía la esperanza, vaga, desesperada, de que existiera una explicación. El tono de llamada se repitió 2 veces antes de que él contestara. «¿Qué pasa, Mariana?» «Estoy en la oficina». «Rodrigo», empezó ella, la voz tensa. «Acabo de ir al supermercado. La tarjeta fue rechazada. Fui a revisar la cuenta. No hay dinero». Hubo un silencio corto, luego un bufido. «Ah, eso. Lo transferí esta mañana». Mariana se enderezó en la silla. «¿Transferiste todo? ¿Los 85.000 pesos?» «Sí». «El rancho necesita reparaciones», respondió él, con tono de obviedad. «Es nuestro legado, Mariana. Si no lo cuidamos, se pierde la herencia». Por un segundo, ella pensó que había escuchado mal. «¿El rancho?», repitió con incredulidad. «Rodrigo». «Nuestros hijos necesitan comer, pagar la guardería, el gas, la luz. Sofía necesita fórmula, y no tenemos ni leche». «No exageres», dijo él, con esa voz cansada que usaba para cerrar una discusión antes de que empezara. «Siempre encuentras un drama para todo. Mi mamá necesitaba ese dinero, y punto». Mariana apretó el teléfono con fuerza. «¿Tu mamá?», preguntó en un hilo de voz. «¿Le diste todo nuestro dinero sin decirme nada?» «Ya te dije, es el rancho», repitió él. «Molesto. No tienes idea de lo que cuesta mantener una propiedad así. Es parte de la familia desde hace generaciones». Mariana cerró los ojos. «Nuestros hijos también son tu familia», dijo despacio. «También son tu legado». Del otro lado de la línea se escuchó un suspiro largo, cargado de impaciencia.
Tú los tuviste. Mariana. Arréglatelas. No me vengas con culpas ahora. El silencio que siguió fue tan denso que incluso Sofía, desde su cuna, pareció detener su respiración. Mariana sintió como se le quebraba algo adentro, como si las palabras hubieran abierto una grieta que no se podría cerrar. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, incrédula. «Son tus hijos también». «No tengo tiempo para esto», contestó Rodrigo. «Tengo que trabajar. No me molestes por tonterías». Y la llamada se cortó. Mariana se quedó con el teléfono pegado al oído, escuchando el tono vacío, el eco metálico de una despedida sin alma. No sintió enojo al principio, solo una especie de vacío que la dejó sin aire. Caminó hasta la cocina. Dejó el celular sobre la mesa y se dejó caer en la silla. La casa estaba en silencio, salvo por los murmullos de los niños en la sala. Miró alrededor, la estufa apagada, los platos del desayuno, las mochilas, el chupón de Sofía sobre el suelo. Todo le pareció ajeno. Como si esa vida le perteneciera a otra mujer. Una lágrima le cayó sin aviso, después otra. Sofía empezó a llorar en su cuna, y Mariana la tomó en brazos. La bebé buscó su pecho, su refugio, y Mariana la abrazó con fuerza. Sintió el peso cálido del cuerpo pequeño contra su pecho. El único lugar donde aún existía algo puro. El llanto que había contenido en el supermercado salió entonces, silencioso pero profundo. Se meció con la niña, murmurando sin darse cuenta palabras que eran más para sí misma que para su hija. «Todo va a estar bien, Sofía, todo va a estar bien». Pero no lo creía. En ese instante, comprendió que el hombre con el que compartía techo había dejado de ser su compañero. Había elegido un pedazo de tierra antes que la vida de sus propios hijos. Y mientras el sol descendía detrás de los tejados, Mariana, con los ojos hinchados de lágrimas, supo que la traición más dolorosa no siempre llegaba de los extraños, sino de aquel que una vez juró protegerte. La tarde cayó espesa sobre Puebla. La luz dorada se colaba por las persianas, tiñendo la cocina de un tono cansado, casi triste. Sofía dormía por fin en su cuna. Agotada por el llanto, Diego y Matías jugaban en silencio con unas piezas de plástico en el suelo, sin energía para discutir. Mariana, sentada junto a la mesa, sostenía el teléfono entre las manos. Llevaba más de una hora mirándolo sin decidirse. Había leído y releído el nombre en la pantalla, Doña Ernestina Castañeda. Su respiración era corta, entrecortada, como si cada intento de marcarla asfixiara un poco más. Finalmente, con un impulso que nació de la impotencia, presionó el botón de llamada. El tono sonó 3 veces. Al cuarto, la voz de la mujer llenó el silencio. «¿Mariana?», dijo con esa entonación en la que cada palabra parecía un juicio. «No esperaba que me llamaras». Mariana tragó saliva. «Doña Ernestina, yo necesito entender lo que pasó. Rodrigo transfirió todo el dinero a su cuenta. No tenemos nada. Ni para la leche de Sofía». Del otro lado se oyó una risa breve, seca, sin calidez. «Ay, Mariana. Siempre tan dramática. No es todo el dinero, es una ayuda para el rancho. No puedes esperar que mi hijo cargue con todo». «No estoy pidiendo lujos», replicó Mariana, tratando de mantener la voz firme. «Solo quiero alimentar a mis hijos. Ellos también son su sangre». Un silencio cortante precedió la respuesta. «Siempre pides demasiado», respondió doña Ernestina con una calma venenosa. «Las mujeres de verdad se las arreglan solas. No están todo el tiempo quejándose ni esperando que los hombres les resuelvan la vida». Las palabras la atravesaron. Mariana sintió como el calor le subía por las mejillas. Una mezcla de vergüenza y rabia contenida. «No se trata de quejarme», dijo en voz baja. «Se trata de 3 niños que no han comido». Doña Ernestina soltó un resoplido de fastidio. «Pues si no puedes mantenerlos, quizá alguien más debería criarlos». Esa frase cayó como una bofetada. Mariana se quedó muda, con los ojos abiertos, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Por un instante, el silencio pesó más que cualquier palabra. Afuera, los pájaros se preparaban para anidar.
Y dentro de la casa, el corazón de Mariana se encogía como si hubiera perdido el aire. ¿Cómo puede decir eso? Susurró finalmente, con la voz quebrada. Digo la verdad, contestó la mujer sin titubear. No todas nacen para ser madres, Mariana. Tal vez tú no estabas hecha para esto. El temblor en las manos de Mariana se transformó en un nudo en la garganta. Terminó la llamada antes de que la crueldad siguiera desbordándose. El silencio que quedó fue más ruidoso que los gritos. Dejó el teléfono sobre la mesa, respiró hondo y sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas sin control. Se cubrió el rostro con las manos. Quiso desaparecer, pero en medio de la angustia sintió algo distinto, un calor tenue, casi imperceptible, encendiéndose en su pecho. No era consuelo. Era coraje. Recordó las palabras de su suegra una vez más. Si no puedes mantenerlos, quizá alguien más debería criarlos. Y comprendió. Con una claridad dolorosa, que si no hacía algo, si no se levantaba por sí misma, esa mujer y su hijo seguirían pisoteando su dignidad hasta reducirla a nada. Mariana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Miró hacia el cuarto donde dormían sus hijos. Ya basta, pensó. Y en ese pensamiento, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de fuerza. Pequeña, frágil, pero suya. La tarde se volvió gris, con nubes que se acumulaban sobre los cerros de Puebla como presagio de lluvia. Mariana seguía en la cocina, inmóvil, frente a una taza de café que se había enfriado horas atrás. Los niños jugaban en el suelo, y el silencio, roto solo por sus voces, parecía más pesado que el cansancio. Sofía dormía en brazos de su madre, ajena al torbellino que había sacudido su pequeño mundo. Un golpe suave en la puerta la hizo levantar la vista. Dudó un momento, y luego escuchó una voz que le atravesó el alma. ¿Mariana? Soy yo, hija. Era Mercedes Valdivia, su madre. Mariana se apresuró a abrir. Y el olor que la recibió fue el de los recuerdos felices. Pan dulce recién horneado y pollo asado envuelto en papel. Mercedes cargaba 2 bolsas grandes. El cabello despeinado por el viento y una mirada que mezclaba ternura con preocupación. «Ay, mi niña», susurró al verla. «Tenías la voz rara por teléfono. Supe que algo no estaba bien». Mariana intentó sonreír, pero los labios se le temblaron. Apenas cruzó el umbral. El aroma cálido del pollo y el pan le rompió la última barrera. «Mamá», balbuceó antes de que las lágrimas la vencieran. Mercedes dejó las bolsas sobre la mesa y la rodeó con los brazos. Mariana se hundió en ese abrazo como quien regresa a casa después de una tormenta. Lloró en silencio, temblando, con el rostro oculto en el hombro de su madre. «Tranquila, mi amor», susurró Mercedes mientras le acariciaba el cabello. «Estoy aquí». Cuando pudo hablar, Mariana lo contó todo. El supermercado, la tarjeta rechazada, el saldo de $147, la transferencia a nombre de doña Ernestina. Las palabras crueles de su suegra. Cada frase era una herida abierta que por fin salía a la luz. Mercedes escuchó sin interrumpir, con el rostro cada vez más tenso. Cuando su hija terminó, la mirada de la mujer se endureció, la dulzura de madre dio paso a una calma helada. La que solo se ve en quienes han vivido demasiado y no toleran la injusticia. Esa mujer siempre fue así, dijo despacio. Creyó que su apellido valía más que la dignidad de los demás. Pero lo que hizo hoy, no tiene perdón. Mariana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No sé qué hacer, mamá. Me siento vacía. Rodrigo me habló como si no existiera. Como si los niños fueran un estorbo. Mercedes se inclinó y le tomó las manos con fuerza. Lo primero que vas a hacer es dejar de sentirte sola. No vas a pelear sola, ¿me oyes?, dijo con firmeza. Él podrá tener dinero, contactos, lo que sea, pero tú tienes la verdad, y eso pesa más. Mariana la miró con gratitud y miedo al mismo tiempo. ¿Y qué puedo hacer? Él tiene todo a su nombre. Mercedes guardó silencio unos segundos. Luego, con voz más baja, dijo: «Hay alguien que puede ayudarte. Alguien que también tiene su apellido, pero no su falta de corazón». Mariana frunció el ceño, confundida. «¿De quién hablas?».
Del coronel Esteban Castañeda, tu suegro. Mercedes apretó sus manos. Sé que te intimida, pero los hombres de honor no se esconden, hija. El nombre la hizo estremecerse. Siempre había respetado al coronel, un hombre de pocas palabras y mirada recta, pero también distante, casi inaccesible. No sé si quiera escucharme, susurró. Él siempre está del lado de Rodrigo. Entonces, deja que sea él quien lo demuestre, respondió Mercedes con serenidad. Si tiene sangre de verdad en las venas. No va a permitir que su nieta pase hambre. Mariana bajó la mirada hacia Sofía, que dormía tranquila entre sus brazos. Sintió el peso de la decisión acercarse como una ola. No quería exponer su dolor una vez más, pero tampoco podía seguir callando. Mercedes se levantó. Sirvió 2 platos con el pollo asado y dejó el pan sobre la mesa. Come algo, dijo, con voz suave pero firme. Luego llamas al coronel. Afuera. La primera gota de lluvia golpeó el vidrio de la ventana. Adentro, en ese pequeño comedor lleno de olor a pan y a lágrimas. Comenzó a gestarse algo nuevo, la esperanza envuelta en el valor de una madre. La lluvia había cesado, dejando sobre Puebla un aire fresco que olía a tierra mojada. La casa estaba en silencio. Mercedes lavaba los platos en la cocina, mientras Mariana permanecía sentada frente al teléfono, mirándolo como si fuera un enemigo. Había intentado reunir valor toda la tarde, pero cada vez que pensaba en marcar ese número, la voz del coronel resonaba en su memoria, firme, severa, imposible de leer. Hazlo. Hija, dijo Mercedes, secándose las manos con un trapo. No lo pienses más. Mariana asintió con un hilo de voz. Si me cuelga, no lo intento otra vez. No lo hará, respondió su madre. Es un hombre recto. Cuando vea lo que le han hecho a sus nietos, no se quedará callado. Respiró hondo y pulsó el número. El tono sonó 1, 2, 3 veces, hasta que una voz grave respondió al otro lado. Coronel Esteban Castañeda. Mariana casi no pudo hablar. Señor, soy Mariana. Mariana Castañeda. La esposa de Rodrigo. Hubo un breve silencio, luego el tono de mando del coronel se suavizó apenas. Sí, hija. Dime, ¿qué ocurre? Su voz tembló al empezar. Pero las palabras fueron saliendo solas, empujadas por la angustia. Le contó lo del supermercado, el saldo vacío, la transferencia completa a la cuenta de doña Ernestina. Las humillaciones, las frases crueles. El coronel no interrumpió ni una vez. Solo se escuchaba su respiración pesada al otro lado, cada vez más lenta, más contenida. Y cuando le reclamé a Rodrigo, dijo finalmente Mariana, me dijo, tú los tuviste, arréglatelas. El silencio que siguió se volvió insoportable. Creyó que la llamada se había cortado, hasta que escuchó el murmullo bajo, denso, de una furia controlada. ¿Repitió eso? Preguntó el coronel con voz ronca. Sí. Señor, susurró ella. Y doña Ernestina me dijo que si no podía mantener a los niños, quizá alguien más debería criarlos. Entonces el tono del coronel cambió. Ya no era la voz del militar acostumbrado al mando, sino la de un abuelo que acababa de recibir una herida en el alma. Inaceptable, dijo despacio, marcando cada sílaba. Ningún niño con mi sangre pasará hambre mientras yo respire. Estaré ahí esta noche. Mariana intentó detenerlo. Por favor, coronel, no lo llamé por dinero. Solo necesitaba que alguien lo supiera. Hiciste lo correcto, la interrumpió. Nos vemos en unas horas. La llamada terminó. Pero sus palabras quedaron flotando en la habitación como una promesa. Esa noche, poco después de las 9, el sonido de un motor retumbó frente a la casa. Mariana miró por la ventana. Un pick-up negro se detuvo bajo el farol. Del descendió el coronel, alto, erguido, con paso firme pese a los años. Su camisa perfectamente planchada, sus botas brillantes. En su mano llevaba un maletín de cuero. Mercedes salió a recibirlo. Coronel, lo saludó con respeto. Gracias por venir. Él asintió sin sonrisa y entró a la casa. Su sola presencia llenó el espacio de una autoridad silenciosa.
Mariana se puso de pie, nerviosa, con Sofía en brazos. Señor. No sé cómo agradecerle. No hay nada que agradecer, dijo, dejando el maletín sobre la mesa. Solo cuénteme todo, desde el principio. Mariana relató de nuevo cada detalle. Esta vez. Con pausas y lágrimas contenidas, pero sin omitir nada. El coronel escuchó sin moverse, con las manos entrelazadas y la mirada fija. Cuando terminó, guardó silencio unos segundos. Luego abrió el maletín, sacó una libreta de cheques y una pluma estilográfica. Esto no es caridad, dijo, mientras escribía con trazo firme. Es mi deber. Firmó el documento. Arrancó la hoja y la deslizó hacia Mariana. Ella miró la cifra, $200,000 pesos mexicanos. Coronel, no puedo aceptar tanto, balbuceó. Sí puedes, replicó él, con la severidad de quien no acepta réplica. Es para mis nietos, para que no les falte nada. Mariana sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas que había intentado contener se derramaron al instante. Gracias, no tiene idea de lo que esto significa. El coronel se levantó. Guardó la libreta en el maletín y se ajustó el cinturón. Aún no he terminado, dijo con voz baja pero cargada de determinación. Esta noche voy a poner las cosas en su sitio. Mercedes lo miró, preocupada. Coronel, ya es tarde. Espere hasta mañana. Pero él negó con la cabeza. No. La vergüenza no puede dormir bajo el mismo techo que la injusticia. Tomó su sombrero, lo colocó con precisión militar y caminó hacia la puerta. Afuera. El viento nocturno movía las hojas de los árboles y el sonido distante de un trueno parecía acompañarlo. Mariana, aún temblando, lo siguió con la mirada hasta que el motor del pick-up se perdió en la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Sintió que alguien, al fin, estaba dispuesto a defenderla. El camino hacia la hacienda El Legado se extendía oscuro y húmedo tras la lluvia. Los neumáticos del pick-up levantaban el lodo fresco mientras el motor rugía en medio de la noche poblana. El coronel Esteban Castañeda conducía con el ceño fruncido, la mandíbula apretada. No había música ni pensamientos suaves, solo un murmullo constante de indignación que crecía dentro de su pecho como una tormenta a punto de estallar. Las luces del portón de hierro aparecieron a lo lejos, iluminando la fachada imponente del rancho familiar. Era una propiedad antigua, orgullosa, símbolo de generaciones. Pero esa noche, para él, se había convertido en el escenario de una vergüenza que no podía tolerar. Detuvo el vehículo frente al arco principal, bajó sin prisa. Y el sonido de sus botas sobre la grava resonó en el aire húmedo. Golpeó la puerta con fuerza. Rodrigo. Abre de inmediato. La puerta se entreabrió y apareció su hijo, con el rostro pálido y el gesto tenso. Papá, no esperaba verte a estas horas. Ni yo esperaba enterarme de que mi nuera y mis nietos pasaban hambre mientras tú mandabas todo tu sueldo a este lugar, replicó el coronel, con voz grave y contenida. Abre bien la puerta. Rodrigo tragó saliva, dudando. Pero el tono de su padre no admitía resistencia. Se hizo a un lado, dejando que el coronel cruzara el umbral con paso firme. El aire dentro olía a perfume caro y vino recién abierto. En el centro de la sala, doña Ernestina estaba sentada en un sillón de cuero, con una copa en la mano y una expresión de soberbia que no se inmutó ni siquiera al verlo. Esteban, dijo, sin levantarse. No esperaba una visita militar a medianoche. Él se detuvo frente a ella, la miró a los ojos con una mezcla de decepción y furia. No vine como militar, Ernestina. Vine como abuelo. Ella arqueó una ceja, con una sonrisa apenas perceptible. Ah, ya me imagino. Mariana fue corriendo a quejarse, ¿verdad? Siempre tan melodramática. Cállate, rugió el coronel, y el eco rebotó por las paredes de piedra. Rodrigo dio un paso atrás, visiblemente asustado. Le diste todo tu sueldo mientras tus hijos pasaban hambre, continuó él, girándose hacia su hijo. Tus hijos, Rodrigo. ¿En qué clase de hombre te has convertido? Papá. No entiendes, balbuceó Rodrigo.
El rancho necesita mantenimiento. Es parte de nuestra herencia. El coronel golpeó la mesa con el puño. La herencia no alimenta a un niño hambriento. No se honra una tierra manchando el apellido con cobardía. Doña Ernestina se levantó entonces, enfurecida. No le grites así. Rodrigo solo está cumpliendo con su deber hacia esta familia. Deber, Repitió Esteban, dándole la espalda por un instante antes de mirarla con una frialdad que cortaba el aire. ¿Y cuál es tu deber, Ernestina? ¿Enseñarle a tu hijo que el orgullo vale más que la compasión? ¿Que un pedazo de tierra importa más que 3 niños indefensos? Ella soltó una carcajada tensa. Siempre tan moralista, Esteban. No todo el mundo vive de sentimentalismos. No, dijo él, acercándose hasta quedar frente a ella. Algunos viven de la crueldad. Rodrigo intentó intervenir. Papá, basta, esto no tiene sentido. El coronel giró hacia él con una mirada que lo hizo retroceder de inmediato. No tiene sentido, sí, porque olvidaste lo que significa ser padre. Me avergüenzas, Rodrigo. El tono bajo, vibrante. Bastó para que incluso los trabajadores que estaban en los establos cercanos asomaran la cabeza. Las luces del patio se encendieron una a una. Un par de vecinos que vivían al otro lado de la carretera se acercaron, intrigados por los gritos. Doña Ernestina se dio cuenta del movimiento y bajó la voz, alarmada. Esteban, por favor, la gente está mirando. El coronel levantó la voz aún más. Que miren. Que todos escuchen. La vergüenza no es mía. Es de ustedes. Rodrigo palideció. Papá. ¿Estás exagerando? ¿Exagerando? Repitió, avanzando un paso más. ¿Sabes qué es exagerado? Que tus hijos no tengan leche mientras tú reparas los muros de una hacienda que ni siquiera sabes cuidar. Doña Ernestina intentó tocarle el brazo. Esteban. Estás haciendo un espectáculo. Él la apartó con un movimiento seco. Un espectáculo es lo que ustedes hicieron de esta familia. Son mis nietos, maldita sea. Y no toleraré su crueldad ni un minuto más. Su voz retumbó tan fuerte que los perros del rancho comenzaron a ladrar. Desde la carretera. Los vecinos se arremolinaban con linternas. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Rodrigo, desesperado, bajó la cabeza. Papá, te lo ruego, no sigas. Ya es tarde para rogar, respondió Esteban. Lo único que quiero es que entiendas el daño que has hecho. El silencio se hizo denso de nuevo. En ese momento, una sirena se oyó a lo lejos. Alguien había llamado a la policía. Minutos después, las luces rojas y azules parpadearon sobre los muros del rancho, tiñendo los árboles del camino de un resplandor intermitente. 2 agentes descendieron del patrullero, confundidos por la escena, un coronel retirado. Erguido como si estuviera en el campo de batalla, una mujer de alta sociedad con el rostro crispado por la vergüenza y un hombre joven cabizbajo, incapaz de sostener la mirada. ¿Todo bien aquí?, preguntó uno de los oficiales. El coronel dio un paso adelante, sin bajar la voz. Todo está bien, agente. Solo vine a recordarle a mi familia lo que significa la palabra honor. El policía asintió con cautela, mirando de reojo a los curiosos. Doña Ernestina, con el rostro encendido, se volvió hacia su esposo. ¿Estás satisfecho ahora? Nos hiciste quedar en ridículo frente a todos. El coronel la miró con una calma glacial. No. La vergüenza ya estaba aquí. Yo solo encendí la luz para que todos la vieran. La noche siguió vibrando con murmullos. Los vecinos se dispersaron lentamente, aún comentando lo sucedido. Los reflejos de la patrulla iluminaban el campo, proyectando sombras largas sobre la fachada de la hacienda. Y allí, de pie en medio del camino, el coronel Esteban Castañeda cerró los ojos un instante. Sabía que lo que había comenzado esa noche no tendría vuelta atrás. Pero también sabía que por primera vez en años había actuado no como soldado, sino como abuelo. La mañana siguiente amaneció silenciosa, con el cielo despejado y un aire que olía a tierra nueva después de la tormenta. En la casa de Puebla,
Mariana preparaba café sin darse cuenta de que el agua hervía demasiado. Apenas había dormido. Los recuerdos de la noche anterior, la voz del coronel, las luces de la patrulla, la vergüenza ajena, se mezclaban con una pregunta que no la dejaba en paz. ¿Y ahora qué? A las 10. El sonido inconfundible del pick-up negro anunció su llegada. Mariana salió al porche con Sofía en brazos. El coronel bajó del vehículo, impecable como siempre, pero con el rostro cansado. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Mercedes lo esperaba en la puerta, con gesto serio y una mezcla de respeto y aprensión. Gracias por venir. Coronel, dijo ella. No vengo a agradecer, señora Mercedes. Vengo a decir la verdad, respondió él, entrando sin ceremonias. Mariana lo siguió hasta la mesa del comedor. El silencio se hizo espeso. Esteban se quitó el sombrero y lo dejó a un lado, respirando hondo antes de hablar. Anoche, después de que me fui del rancho, volví a hablar con ellos. Empezó, con la voz grave y controlada. No solo encontré cobardía, encontré mentiras. Mariana lo miró, confundida. ¿Mentiras? El coronel asintió lentamente. Rodrigo tiene otra mujer. Una compañera de su empresa. Llevan meses viéndose a escondidas. Y Ernestina lo sabía. Mariana sintió que el aire le abandonaba los pulmones. No, murmuró, como si negar pudiera cambiar la realidad. Esteban continuó, implacable. No hay rancho que arreglar. Ese dinero, los 85.000 pesos, no fue para reparaciones. Fue para cubrir sus gastos con ella. Cenas, hoteles, regalos. Todo lo encontré en los movimientos bancarios y en los recibos. La propia Ernestina me lo confirmó. Dijo que esa muchacha era más adecuada para continuar el apellido Castañeda. El golpe fue demasiado fuerte. Mariana se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Mercedes corrió a abrazarla, apretándola con la fuerza desesperada de una madre que quiere absorber el dolor de su hija. No llores más, mi vida, le susurró. Él no vale tus lágrimas. El coronel apartó la mirada unos segundos, como si también le doliera verla así. Sé que estas palabras son crueles, dijo finalmente, pero era necesario que las escucharas. No mereces seguir viviendo bajo la sombra de sus mentiras. Mariana alzó la vista, los ojos enrojecidos. ¿Y ahora qué va a pasar, coronel? No tengo nada a mi nombre. Entonces él abrió la carpeta que traía consigo. Dentro había documentos oficiales, sellados y firmados. A partir de hoy, esta casa es tuya, dijo con voz firme. La escritura ya está a tu nombre. Nadie puede reclamarla, ni Rodrigo ni Ernestina. Mariana lo miró sin poder hablar. No entiendo. ¿Por qué haría esto por mí? Porque no lo hago por ti, hija, respondió él. Lo hago por mis nietos. Y porque he visto durante 30 años cómo el orgullo y la soberbia de mi esposa destruyeron esta familia. Eso termina hoy. Mercedes lo observó, impresionada. ¿Qué quiere decir? ¿Coronel? Él se enderezó, su mirada fija en un punto lejano, como si estuviera dictando una orden definitiva. Voy a divorciarme de Ernestina. 30 años de orgullo bastan. No compartiré un techo con una mujer capaz de mirar a sus nietos y desearles hambre. El silencio que siguió fue profundo. Solo se escuchaba el leve tic-tac del reloj en la pared. Mariana cubrió su rostro con las manos. Las lágrimas caían, pero ya no eran de miedo ni humillación, sino de alivio. El coronel se acercó a ella y apoyó una mano firme sobre su hombro. No estás sola, Mariana. A partir de hoy, levanta la cabeza. Tienes un hogar, tienes dignidad, y tienes quien te respalde. Ella lo miró con gratitud infinita. Gracias, coronel. Gracias por no mirar hacia otro lado. Él tomó el sombrero. Se lo colocó con la precisión habitual y caminó hacia la puerta. No me lo agradezcas, dijo antes de irse. Solo asegúrate de que mis nietos crezcan sabiendo lo que significa la palabra justicia. Mientras su figura se alejaba por el camino de piedra, Mariana se quedó junto a su madre mirando el documento en sus manos. Era real.
La casa era suya. Por primera vez. La vida le devolvía algo después de tanto dolor. Y cuando levantó la mirada hacia el cielo despejado, comprendió que, aunque la verdad había destrozado todo lo que conocía, también le había dado algo nuevo: libertad. Pasaron solo unos días desde la confrontación en la hacienda cuando la paz recién nacida de Mariana volvió a temblar. Era una tarde calurosa, con el cielo de Puebla teñido de un azul polvoso, cuando unos golpes violentos resonaron en la puerta principal. Sofía empezó a llorar en su cuna. Y Diego corrió asustado hacia su madre. «Mariana, abre esta maldita puerta», rugió una voz conocida al otro lado. Rodrigo. Mariana respiró hondo, intentando calmar el temblor en sus manos. A través del vidrio vio su figura descompuesta, la camisa arrugada, la corbata colgando del cuello y una furia casi desesperada en los ojos. Los vecinos ya empezaban a asomarse desde las ventanas, reconociendo el apellido y el escándalo. Abrió apenas lo necesario para que su voz se escuchara. «¿Qué quieres, Rodrigo?» Él empujó la puerta con fuerza, pero ella resistió, sujetándola con el peso de todo su cuerpo. «Esta es mi casa», gritó él. «No puedes echarme de lo que es mío». Mariana levantó la barbilla, temblando pero firme. «Ya no es tuya». De la mesa tomó una carpeta y, frente a todos los ojos curiosos del vecindario, sostuvo en alto el documento oficial. «Aquí está la escritura, firmada y sellada. Desde la semana pasada, esta propiedad está a mi nombre». Rodrigo se quedó helado por un instante, mirando el papel como si no pudiera creerlo. Luego, la ira lo dominó. «Esto fue obra de mi padre. Te manipuló para quedarte con todo». «Tu padre», replicó Mariana con voz cortante, «hizo lo que tú nunca tuviste el valor de hacer: proteger a tus hijos». El intercambio atrajo a más vecinos. Algunos grababan discretamente con sus teléfonos. En cuestión de minutos, una patrulla se detuvo frente a la casa. Los agentes descendieron, reconociendo de inmediato la tensión en el aire. «Señor, por favor, dé un paso atrás», ordenó uno de ellos. Rodrigo alzó las manos con frustración. «Esta es mi casa, oficial. Ella me está echando». Mariana entregó la carpeta al policía, su voz serena, aunque el corazón le latía con fuerza. «Oficial, la propiedad está registrada legalmente a mi nombre. Él no vive aquí y no tiene ningún derecho de ingreso». El agente hojeó los documentos, revisó la firma del notario y asintió. «Señor, deberá retirarse. Si insiste en permanecer, será arrestado por allanamiento». Rodrigo bajó la mirada, derrotado. Sus labios temblaron, pero no dijo nada más. Bajo la mirada de todos los vecinos, dio media vuelta y se alejó, cargando por primera vez el peso de sus propias decisiones. Esa misma semana, Mariana se presentó en el juzgado familiar de Puebla acompañada de su madre y de un abogado asignado por el coronel. El aire dentro de la sala era solemne, cargado de murmullos y papeles. Rodrigo se encontraba en el otro extremo, evitando su mirada. El juez, un hombre de voz grave y rostro sereno, repasó los documentos con detenimiento, las transferencias bancarias, los testimonios, las pruebas del abandono y las declaraciones de testigos. Cuando alzó la vista, el silencio fue absoluto. Después de analizar las pruebas, dijo: «Este tribunal determina que la señora Mariana Castañeda Valdivia recibirá la custodia total de los 3 menores, así como una pensión alimenticia permanente, conforme a lo establecido por el Código Familiar del Estado de Puebla». Rodrigo cerró los ojos. No dijo una palabra. El juez levantó el mazo y lo hizo caer con un golpe firme. «Se hace justicia». El sonido retumbó en la sala como un cierre y un renacer al mismo tiempo. Mariana soltó el aire contenido y sintió como las lágrimas le nublaban la vista. Mercedes le apretó la mano con fuerza. Afuera, el sol de mediodía bañaba los muros del tribunal, y por primera vez, el mundo le pareció más liviano. No era solo una victoria legal. Era el fin de una cadena. El comienzo de su libertad. Pasaron los meses, y poco a poco, la vida volvió a encontrar su ritmo. La casa en Puebla, que un día fue escenario de lágrimas y miedo, empezó a llenarse de sonidos distintos:
El murmullo del café por las mañanas, las risas de los niños corriendo por el pasillo. La voz serena de Mercedes contándole historias a Sofía antes de dormir. Mariana, aunque seguía marcada por las cicatrices del pasado, caminaba con una fuerza nueva. Había aprendido a manejar sus cuentas, a planificar los gastos, a vivir sin miedo de que alguien le arrebatara lo poco o mucho que tenía. Sus días se dividían entre el trabajo, los niños y las visitas que, con puntualidad militar, hacía el coronel Esteban Castañeda. El coronel se había convertido en una presencia constante. Llegaba cada tarde con bolsas de pan dulce y frutas frescas. Se sentaba en el porche con los niños y les contaba historias de sus años en el ejército. Diego lo escuchaba embobado, Matías jugaba a marchar imitando su paso firme. Y Sofía, en brazos de su abuelo, aprendía a decir sus primeras palabras. Mariana observaba aquella escena con un nudo en la garganta. Ver a Esteban así, un hombre que había pasado la vida bajo disciplina y autoridad, sonriendo mientras soplaba burbujas con sus nietos, era una imagen que nunca habría imaginado meses atrás. Y no era la única que había cambiado. Mercedes, su madre, también había encontrado en él algo inesperado. Al principio, su relación se basó en la complicidad y el respeto, largas charlas en la cocina mientras los niños dormían. Discusiones serias sobre justicia, familia y las segundas oportunidades. Pero con el tiempo, esas conversaciones se transformaron en algo más suave, más íntimo. Una tarde de domingo, mientras el cielo se teñía de rosa, Esteban llegó vestido de traje. Traía un ramo de flores en la mano y una mirada nerviosa que pocos habrían creído posible en un hombre como él. Mercedes, dijo con solemnidad, pero con ternura. Esta familia volvió a respirar gracias a ti. Si la vida me concede otra oportunidad, quiero compartirla contigo. Mercedes sonrió, sorprendida, con los ojos humedecidos. A esta edad, coronel, ya no se hacen promesas. No son promesas, Mercedes, respondió él. Son certezas. El pequeño enlace se celebró un mes después. En el jardín trasero de la casa. No hubo lujo ni grandes decoraciones, solo flores del mercado, sillas de madera y la risa de los niños corriendo entre las mesas. Mariana, vestida de azul claro, fue testigo de la ceremonia. Los nietos llevaron los anillos. El juez civil, un amigo del coronel, pronunció las palabras que unieron a dos personas que habían sufrido demasiado, pero que aún creían en el amor. Cuando Esteban besó a Mercedes, los aplausos llenaron el aire. Diego y Matías soltaron globos blancos, Sofía aplaudió desde los brazos de su madre, y por un momento, el pasado pareció tan lejano como una sombra al caer la tarde. La celebración continuó hasta el atardecer. El olor a pan dulce, el murmullo de las conversaciones, la guitarra de un vecino que tocaba desde la reja. Todo parecía una postal de paz. Esteban alzó su copa y dijo con voz firme, por los que supieron levantarse. Por los que entendieron que el amor también es justicia. El sol descendía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un dorado cálido. Mariana abrazó a sus hijos, viendo cómo la luz acariciaba sus rostros felices. Por fin. La casa estaba llena de vida, no de miedo. Mientras la tarde se desvanecía en el horizonte. La narradora en su interior comprendió algo con claridad absoluta. Todo se rompió una vez, pero de esos pedazos nació una familia nueva, tejida con amor y justicia.